Se le nota que le gusta enseñar en la Amo, forma que lo hace y lo hace muy bien. amo Ya enseñar. lo aprecio. Y todas nuestras compañeras nos han recomendado mucho conocer porque dice que nos enseña muy bien. Y es la verdad. Muchas gracias, Rosely. Empezaremos la revisión del caso, ¿de acuerdo? Sí, 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 sí. Adelante. Compañera hinojosa es muy corcha, ¿verdad, Rosely? No. No, no. Se ve, Lice, lo que estoy compartiendo. Pantalla, pero ya me imagino que ya va a salir la presentación. Ah, ya, la pantalla sí. Y ahora sí. Ahora sí, adelante. Ok. Ya, a ver, en este caso, el ejercicio 1 se trata de un contribuyente directo, Ya. lo cual el impuesto, digamos, a analizar es el RC-IVA. El periodo fiscal es 6/21, o así se dice, Lice, no sé, pero es... Está bien, 6 del 2021. Ah, ya. El inicio sería lo que es el 1 de abril de 2021, el cierre sería el 30 de junio de 2021. El vencimiento, como es trimestral, es, digamos, al siguiente mes, hasta la fecha 20, que en este caso sería 20 de julio de 2021. A ver, en la parte de la gráfica tenemos aquí, el periodo fiscal sería abril, mayo, junio, el cierre que ya lo dije, el 30, y el inicio el 1 de abril. El vencimiento el 20 y las UFBs del último día del periodo anterior y último día del periodo fiscal y el vencimiento. Ya, esas UFBs del último día hábil del periodo anterior corresponde al 31 de marzo y al 30 de junio, ¿verdad? Sí, licenciada, según lo que hice, sí corresponde a nuestro mercado. 31 de marzo y 30 de junio, ¿no? Son hábiles los dos últimos días. O sea, tanto para marzo como para junio son hábiles, ¿no? Sí, licenciada, y sí corresponde a la fecha. Ya, muy bien. Ya, a ver, luego tenemos aquí las tratamientos de actividades. Los honorarios de síndico de una sociedad anónima, lo puse grabado en los tres, no sé si estará bien. Ya, ahí vamos a hacer una aclaración, Roselyn, por una pregunta que han hecho en uno de los grupos. Me decían si el síndico podría ser RCIVA no contribuyente directo, sino RCIVA dependiente. Aclaremos eso. Un síndico tiene la función de fiscalización de la empresa, incluso ya por encima de gerencia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, va a supervisar incluso al gerente general de la empresa. Por tanto, si tiene una función fiscalizadora, la persona que sea nominada como síndico tiene que gozar de independencia o no. Si tiene una función fiscalizadora, ¿podría en este caso ser dependiente? Creo que no lo hice. No, Bueno, porque sí. tiene que tener independencia de criterio, ¿no? Sí. En auditoría, ya cuando tenemos conflicto, ¿no? De justamente independencia, tenemos que nosotros abstenernos de hacer una auditoría. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si entramos a trabajar al SIN y nos toca auditar la empresa donde el gerente general es, por ejemplo, el papá, un hermano? ¿Podríamos hacer la evaluación, en este caso, en forma independiente? No, en lo que tengo entendido en la auditoría no tiene que ver dependencia, prácticamente No. tendría que ser algo independiente. Ya, muy bien. Y lo mismo pasa si, por ejemplo, tú has sido empleado de una empresa y después vas a trabajar al SIN y te toca auditarla. O sea, tú no puedes auditar la empresa en la cual tú fuiste empleado. Bueno, todos estos aspectos impiden que haya una independencia, ¿no? Entonces, un síndico ya y un miembro del directorio tiene que ser independiente, no pueden ser dependientes, ¿ya? Entonces, no podría ser el SEIVA dependiente, tiene que ser el SEIVA contribuyente directo. Alejandro, adelante. Disculpa tal vez creo que la lluvia que yo he recibido me ha mojado las neuronas y están congeladas, como que me ha... ¿Cuál es la duda? Adelante. Si puede aclarar un poquito más sobre los síndicos que diga, licenciada. Bien, lo que hacemos es lo siguiente. El síndico
tiene que tener independencia, no puede ser dependiente y tiene que realizar una serie de controles en la empresa para que terminada la gestión, una vez que sean elaborados los estados financieros, sean dictaminados por una empresa independiente inclusive, el síndico tenga que dar su aprobación sobre los estados financieros para que estos sean ya aprobados posteriormente en asamblea de socios. Ya, entonces, la función de un síndico va por encima de la gerencia, va a controlar la acción en todos los campos de la empresa, o sea, el aspecto financiero, los aspectos legales, los aspectos contables, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente el síndico es como un auditor de la gestión completa de todas las partes que involucra la empresa. Sí, ahora, por esa razón, inclusive se nombran dos síndicos. Hay un síndico por mayoría y hay un síndico por minoría. ¿Por qué? Porque en ese control que se ejerce a la empresa, tienen que estar representados tanto los socios que tienen, por ejemplo, en alguna empresa, los socios principales tienen una aportación de alrededor de 60-70%, y de repente son varios los socios que tienen una aportación pequeña, pero también tienen que tener esa representación, ¿no?, de alguien que responda a ese grupo y pueda evaluar e informarles, o sea, que los represente en el control de la empresa. Entonces, por esa razón, no podrían ser dependientes y tampoco podrían trabajar en forma independiente en empresas de actividades similares, ¿ya? Por ejemplo, me tocó ser síndico en Dilma, ya varios años he sido síndico de Dilma. Mientras era síndico de Dilma, yo no podía, por ejemplo, hacer ni auditorías ni tampoco consultorías a empresas del rubro, por ejemplo, empresas que fabriquen embutidos o empresas que produzcan, en este caso, mermeladas, jugos de fruta, etcétera, que son las actividades de Dilma. Se ubican, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy a cargo, cuando soy síndico, del control de toda la entidad. Entonces yo no puedo trabajar con la competencia, porque tiene que haber además confidencialidad absoluta de la información. ¿Entiende? Listen, entonces Ahora un sí, síndico licenciada. sería como un auditor. Un auditor de auditores. Más o Ay, sí. menos así. Sí, porque la empresa contrata igual su dictamen, ¿no? Contrata auditoría para que hagan el dictamen tanto, en este caso financiero, como también tributario. Pero el síndico tiene que tener controles inclusive sobre la opinión de ellos. O sea, el síndico es una autoridad prácticamente dentro de una sociedad anónima. ¿Ya? Entonces he entendido que tienen que tener independencia, ¿no es cierto? Sí, listen. Ahora sí, licenciada, muy claro. Se le agradece, licenciada. Si son asesores, ya, y luego, bueno, les eligen para que sean síndicos, ustedes tienen que pensar bastante porque la responsabilidad es muy grande, ya, de manera que cuando hay un ilícito, en algunos casos han apresado primero al síndico, inclusive antes de sacar órdenes para detener al gerente general. Entonces, es mucha la responsabilidad, ¿ya? Por tanto, uno se puede animar a ser síndico en empresas donde nuestra opinión puede ser respetada, ¿no? Y cambios que se puedan sugerir sean realmente aplicados, ¿no? Pero si es una empresa, por ejemplo, que tiene muchos ilícitos, no, es demasiado riesgoso ser síndico. O sea, hay que pensar bastante bien antes de aceptar esa función de síndico. Y la remuneración no puede ser la misma que de un asesor, ¿no? Por la responsabilidad. ¿Está bien? Tan claro como el agua, licenciada. Muy bien. Adelante, Rosely. Ya. Los intereses por depósito a plazo fijo lo puse no grabado en el IVA, en el IT exento y en el IRS IVA no grabado. ¿Ya? Esto porque en la normativa, estaba leyendo en el inciso H, no sé si es el correcto, que Está los bien. intereses
intereses por depósito a plazo fijo y los rendimientos de valores de deuda emitidos a un plazo de 3 años o más no se encuentran grabados. En el caso de moneda extranjera. ¿Ya? Creo que sí. Sí, Sí. en moneda extranjera. Y si es en moneda nacional, es mayor a 30 días. ¿Ya? Ya lo hice. Entonces, en este caso, tenemos moneda nacional, ¿ya? Y está depositado a 90 días. Como 90 días es más que 30, entonces no grabado. Ya lo hice. Bien. Los alquileres facturados serían grabados en los 3 y los excedentes percibidos serían no grabados en los 3. El anticrético, como no mencionaba, digamos, en ningún lado sobre eso, lo puse no grabado y en el RC iba grabado. Ya. Aclarar, en el tema de excedentes es no grabado porque estamos evitando la doble imposición. Como arriba has puesto el criterio de fuente, es conveniente que a un costado aclares que estás evitando la doble imposición. Por eso estamos tomando como no grabado. Porque si ustedes tienen un capital colocado en el país y les distribuyen utilidades ganadas por ese capital colocado en el país, es de fuente boliviana. Pero a pesar de ser de fuente boliviana, se considera no grabado para evitar la doble imposición. ¿De acuerdo? Está bien, Lisa. Ya. Cuando estemos estudiando el IUE, jóvenes, podemos ampliar nuestros conocimientos buscando con distintos países los convenios para evitar la doble imposición. Nuestro país tiene convenios de esa naturaleza con distintos países, ¿no? E inclusive con algunos países se establece tratamiento especial para los dividendos, ¿no? Por ejemplo, para inversiones de España en Bolivia, ¿no? Hay tratamiento especial en la parte de IUE retenciones a beneficiarios del exterior. Entonces, los convenios para evitar la doble imposición debemos revisarlos. Bien, en relación a los convenios para evitar la doble imposición, comentarles que fui estudiante del doctor Alfredo Benítez. Este doctor había trabajado justamente en la firma ya de los convenios para evitar la doble imposición. Ya, o sea, tuvo una participación muy, muy importante para firmar estos convenios con distintos países. Prácticamente él y el doctor García Canseco fueron los autores, ¿no?, que habían redactado todos estos convenios y fueron los negociadores también de la firma de estos convenios a nivel internacional. O sea, realmente autoridades en materia tributaria, ¿ya? Y me gustaría que si en algún momento tienen la oportunidad de comprar libros tanto del doctor Alfredo Benítez como del doctor García Canseco, puedan adquirirlos. En su biblioteca esos libros pues son una joya. Ya es realmente la calidad de estos dos profesionales. Bueno, ya falleció el doctor Benítez, ¿no? Ha sido muy notoria a nivel internacional. ¿Ya? Bien, en la parte de excedentes, ya en los excedentes percibidos, evidentemente en el ITEM ya no es un no grabado, es un exento, Catherine. ¿Ya? Podemos corregir, Roselyn. Tienes razón, Catherine. ¿En cuál dicen, perdón? En los excedentes. ¿En acá? Sí, sí, ahí es exento. Ah, bien, perdón. Bien, voy a buscar los dos libros y les voy a sacar una fotito de la tapa para que puedan tener una idea y si pudieran en algún momento conseguirlos, más que todo cuando hay ferias del libro, a veces suelen vender ese tipo de libros, sería bueno que lo tengan, ¿ya? Sí, está bien. Licenciada, Sí. al respecto, algunas exposiciones yo he encontrado del señor que mencionas en las jornadas tributarias que se encuentran en la Autoridad de Impugnación Tributaria, licenciada. Sí, sí. Él era nuestro principal representante en los eventos internacionales como son las jornadas de derecho tributario. ¿Ya? Y también vas a encontrar algún material en la AIT también, ¿ya? O sea, tenemos en la AIT y también en
organismos de tributación latinoamericana, en ambos, ¿ya? Está bien, Lisa. Y son artículos muy buenos, ¿no? Entonces, es una persona que prácticamente ha sido maestro de maestros en la Universidad Andina. Hay muchos tributaristas que se han formado en la Universidad Andina, ¿no? Incluido, por ejemplo, el licenciado Vizcafé, hay varios que a nivel nacional ahora son los más notables, pero quien los ha formado ha sido justamente el doctor Alfredo Benítez, y él fue docente de la primera versión de la maestría en tributación, en gestión tributaria acá en San Simón. ¿No? Lo trajimos justamente para que dé uno de los módulos, ¿ya? Por tanto, bueno, la primera versión de la maestría en gestión tributaria fue dictada por realmente eminencias en materia tributaria a nivel nacional. Muy bien, sigamos. Adelante. El análisis de factura, el primero sería bolivianos 2.300 por gastos personales con facturas con su apellido paterno y carnet de identidad. Como en este caso para los contribuyentes directos es necesariamente NID, y por lo tanto tiene carnet de identidad, sería una factura no válida. Muy bien. Luego tenemos por bolivianos 3.000 por recibo de alquiler de domicilio particular con su nombre y NID, y en este caso lo puse válido porque tiene NID. Ya, aclarar ahí lo siguiente sobre el domicilio particular. Ya, para el contribuyente directo, cuando sacas el NID, exigen en el SIN que registres domicilio particular y domicilio fiscal el mismo lugar donde vive la persona, aunque puede, por ejemplo, alquilar ambientes en otra dirección, ¿ya? O sea, uno puede pensar el lugar donde vive su domicilio particular y el lugar donde ejerce la actividad económica es su domicilio fiscal. Ya en el caso de una persona que es contribuyente directo y tiene la actividad de alquileres, no obligan a que las dos, o sea, tanto domicilio fiscal como domicilio particular, figure el domicilio donde vive la persona, ¿ya? Entonces tenemos que cotejar con el domicilio donde vive la persona para saber si las facturas le corresponden o no. O sea, tiene que coincidir con el domicilio particular. ¿Está bien? Está bien, dice. Ya, adelante. Y luego tendríamos, a ver, bolivianos 800 por gasto personal con fecha de emisión el 1 de marzo de 2021. Para eso hice esta gráfica que prácticamente nos indica que tiene que ser 120 días anteriores a la fecha del periodo. Allá. En este caso es 29 para junio, mayo 31 y abril 30 y marzo 31. Y sería válida a partir desde el 2 de marzo y hasta el 30 de junio. ¿Está bien, Liz, en esto? Está bien. En marzo es 30, ¿no, Roselyn? Sí. Porque sí, tú estás haciendo la resta 31 menos 30 y por eso el primero no vale. Ah, ya. Y desde el 2 estás considerando. Está bien. ¿Ya? Sí, sí. Ya, muy bien. Y luego sería bolivianos 250 con leyenda de consumo. Y esto es factura válida por motivos de que la leyenda consumo puede ser hasta 300 bolivianos y es un monto menor. Muy bien. Luego tenemos bolivianos 354.000 por compra de vehículo pagada con transferencia bancaria. Y por lo tanto esto exige, digamos, que haya un medio fehaciente de pago por montos que sean arriba de 50.000 y por lo tanto es una factura válida. Okay. Luego tendríamos boliviano 150 por compra de gasolina. Esto igual lo puse como factura válida, le saqué el 70% y luego del 70% el 13%. Muy bien. Y luego boliviano 750 por servicio de agua con nombre y carnet de identidad del propietario del inmueble que corresponde al domicilio declarado por este contribuyente.
Esto, como usted explicó, Licen, que creo que tiene que ver la dirección, si bien no me equivoco. La dirección es importante y por eso lo puse válida, pero estoy con duda, Liz, en esta Ya. parte. Es válida, pero en este caso tiene que consignar el nombre, ya, el carnet ONIT del propietario, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte que tienes consignar mínimamente primer apellido del propietario del inmueble, ya, y consignar carnet NID o no consignar ese dato inclusive, ya, pero siempre del propietario. O sea, los dos datos iniciales que has puesto en esa factura son referidos al propietario, no al contribuyente. Por eso que puede estar con carnet, puede estar con NID o puede no tener el dato inclusive. Porque hay personas mayores que pueden ser dueñas de una casa, alquilan la casa y de repente esa persona no ha registrado en ELFEC, por ejemplo, o en CEMAPA su carnet de identidad. Entonces la factura viene con su nombre, pero no hay carnet ni NID. Pero esa factura, si la dirección coincide, es válida. ¿Está bien? Ah, ya, está bien. Entonces estos datos tendrían que ser del dueño, ¿no? El dueño de la casa, exacto. O sea, mínimamente primer apellido del dueño de la casa, carnet, NID o no tener el dato. Ya, está bien, Liz, gracias. Ya, muy bien. Bien, ¿alguna pregunta que tengan respecto a las facturas? Aclararles lo siguiente, con estas facturas se tiene que llenar un formulario 110. Cuando ustedes hagan la práctica para subirla, van a acompañar con formularios, ¿ya? Y van a llenar con datos de algunas facturas reales un formulario 110, solamente acomodando los montos, ¿no? De manera que nos dé el total que tenemos como válido, ¿ya? Entonces, cuando llenamos un formulario 110, ya no informamos las facturas no válidas. Al llenar un formulario 110, solo se informan las facturas válidas. ¿Estamos de acuerdo? No es como en el caso del IVA. ¿Se acuerdan que en el caso del IVA había facturas que informábamos aunque ya no eran válidas? Como por ejemplo una factura de compra de libros, una factura con un borrón, una enmienda, por ejemplo, en el detalle de la transacción, una factura con error aritmético, etcétera, que eran facturas no válidas, pero las informábamos. Eso sucede en el libro de compras IVA, pero cuando llenamos formulario 110, solo vamos a llenar las facturas válidas, ¿ya? Ese es un aspecto. Otro aspecto, que las facturas las vamos a transcribir, en este caso, en el formulario las vamos a colocar sin centavos. Ahora, si hacemos un formulario 110, como se hacía hasta la versión 3, utilizando el facilito, entonces teníamos que copiar las cifras ya redondeadas, ¿no? En el facilito no poníamos con centavos, sino que copiábamos directamente cifras redondeadas, ya, o sea, sin centavos. Bien, pero si nosotros llenamos el formulario 110 versión 4, ya utilizando la plataforma del SIN, entonces ahí me permiten que registre las operaciones con centavos, ya, pero cuando genero el formulario 110, tengo que escoger las facturas, ¿no? Para que sean estas facturas seleccionadas, sean pasadas al formulario 110, y al hacer esa selección, en el formulario 110 ya aparece sin centavos, ¿no? Entonces, si llenamos a partir del CIAT, ya vamos a llenar con centavos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a transcribir las cifras tal cual están en la factura. Pero cuando imprimamos el formulario 110, van a aparecer todos los valores sin centavos, no se van a asustar. Ya si es que alguno logra utilizar, ¿no?, una plataforma para poder generar el formulario. Ahora, si yo lo envío el formulario, ya no podría, en este caso, ya sería una presentación oficial. Por tanto, pienso que para nuestro ejercicio sería conveniente que no trabajen con el CIAT, ya a pesar de que de alguna persona que conozcan pueden tener ustedes su usuario y su contraseña.
¿no? Aún teniendo usuario y contraseña de alguna persona, yo les recomendaría que no utilicen la plataforma, porque pueden cometer el error de enviarle el formulario y va a recibirlo, pues, el sin ese formulario, ¿ya? Y si es que lo lleno como dependiente, bueno, sería enviado ya al empleador. Entonces, por esa razón, no podemos hacer una prueba, ¿no? Para nuestro ejercicio, ya utilizando la plataforma. Pero si nosotros tenemos instalado el Facilito, ahí podemos generar el formulario 110 versión 3, que es parecido al 110 versión 4, no es igual. Ya, así como les he pasado una fotito del formulario, ¿no? Yo les voy a pasar una foto de un formulario llenado 110 versión 4 para que ustedes puedan comparar la estructura de un 110 versión 3 y un 110 versión 4. Pero para nuestras prácticas utilizaríamos la versión 3, ¿no? Si podemos utilizar el Facilito y no hacerlo con el CIAD por el riesgo que implica. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Es que si yo no lo genero el formulario, no lo puedo imprimir, ¿ya? Entonces, cuando lo generen el formulario ya lo estoy enviando. Entonces, eso no pueden hacer, ¿ya? Con pruebas no pueden hacer, ¿no? Salvo que, como decía una de las compañeras esta mañana, ya ella llenaba las facturas para una persona en el formulario 110. Entonces, ella maneja, o sea, periódicamente, ¿no? O sea, cada mes seguramente hace un formulario 110. Por tanto, bueno, para ella no ha de ser problema, ¿no? El tener un formulario 110 real, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Licenciada, disculpe la pregunta. En el formulario 110 versión 4 es donde te dicen inclusive las facturas electrónicas, Ya facturas están llenadas. todo eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Las facturas electrónicas ya aparecen llenadas. Ya, por ejemplo, yo tengo la factura del Banco Nacional. El Banco Nacional de Bolivia va cobrando mensualmente, ¿no? Por servicios que nos prestan, ya. Y la factura es electrónica. Entonces, cuando yo entro a generar mi formulario 110, esa factura del Banco Nacional ya está registrada. Ya no la tengo que registrar. Y lo mismo me pasa, por ejemplo, con las facturas. Generalmente cuando son pequeñitas, yo no acostumbro tomar el crédito fiscal de facturas de 5 bolivianos, 8 bolivianos, ¿no? Pero cuando hago pedidos, a pedidos ya, por ejemplo, las facturas me aparecen directo en la plataforma. Ya, entonces tengo un montón de facturas de pedidos y esas facturas, bueno, yo no las selecciono porque no quiero llevar esas facturas a la universidad, es demasiado papel, ¿ya? Bueno, ya es pues allí cuestión de criterio de uno, ¿no? Yo generalmente montos inferiores a 10 bolivianos ya no los declaro en el formulario 110 porque solo es un bulto, ¿ya? Y implica una molestia de revisión para la propia universidad. Yo digo, somos tantos los dependientes de la universidad, ¿cómo voy a llevar estas facturas que les va a hacer perder tiempo revisando tanto? ¿Ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, bueno, están ahí, cuando entro con mi número de registro como dependiente, están ahí las facturas, pero simple y llanamente no las selecciono y ahí se queda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Entonces, esto de las llenas directas de facturas electrónicas estaría generándose con la incorporación al normativa del directorio del 2016 que se ha hecho, esa incorporación en 2020, con eso se generaría, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Ya? Bien, algunas otras preguntas relacionadas con el EDC IVA. Al hacer el trabajo que han hecho de analizar los elementos de la obligación tributaria en el EDC IVA, ya lo estamos analizando por casos, ¿no? Debemos diferenciar al contribuyente directo del contribuyente dependiente, ¿ya? Y también de aquellos que están sujetos a retención de tanto EDC IVA como IT, ¿no? Entonces, cuando analizamos esto, debemos darnos cuenta que el EDC IVA es un impuesto a la renta. Y en el caso de nuestro ejercicio, grava la renta obtenida por síndicos directores, que es el mismo tratamiento que ha mostrado Rosalind. Pero podría ser que hay un ejercicio que es el segundo, que tiene
ya que seguramente al resolverlo o sea, van a encontrar algún ejercicio que tienen de consultor estatal, ya no de síndico. Si encuentran un ejercicio de consultor estatal, ya deben considerar que en el IVA y el IT el consultor estatal no está grabado, solo está grabado por el RCIVA, siempre y cuando sea consultoría en línea. Ya, entonces el consultor en línea paga solo RCIVA. En IVA pondríamos no grabado, en IT ponemos no grabado y ponemos grabado solamente en el RCIVA contribuyente directo. Ahora, si es un consultor por producto, esa persona ya no cumple los requisitos establecidos para que esté solamente sujeto a RCIVA. Un consultor por producto tiene que facturar. Entonces, si factura, va a pagar IVA, va a pagar IT y va a pagar IUE, ya IUE profesional, ya no RCIVA. ¿De acuerdo? Entonces, en este tema que estamos avanzando, si tenemos consultoría, tiene que ser necesariamente en línea para que pague ese IVA. Si es por producto, tendría que entrar al ejercicio que vamos a hacer cuando avancemos el IUE. Ahí tendríamos que aplicar a una consultoría por producto. Ahora, ¿cómo diferencio? ¿No? Cuando me contratan para una consultoría en línea, yo tengo que trabajar en la entidad, en los horarios de la entidad. O sea, soy como un dependiente más, ya, solo que no tengo beneficios sociales, ¿no? No tengo, en este caso, no gozo de beneficios sociales, porque soy un trabajador contratado por un tiempo que dura la consultoría en línea, ya, y esa persona, ¿no? Tiene que, además, tener dedicación exclusiva. Por tanto, no puede trabajar en una entidad del Estado, por ejemplo, y al mismo tiempo trabajar en forma independiente. Un consultor en línea tiene que tener dedicación exclusiva a la entidad estatal. ¿Ya? Bajo esas condiciones, podría tributar en ese grupo. Ahora, tengo muchos estudiantes, tanto de contaduría como de ingeniería financiera, cuando egresan, muchas veces se presentan a las convocatorias que lanza el SIN, la alcaldía, contratando consultores en línea para trabajar por tiempos cortos, por ejemplo, trabajar 3 meses, 6 meses, ¿no? En la administración tributaria. Por tanto, si entran ese tipo de contratos, pagarían solamente RCIVA, no pagarían IVA, no pagarían IT. ¿Ya? Ahora, si ustedes son contratados como consultoría por producto, ya no tienen que estar en los horarios de la entidad y ya no necesitan tener dedicación exclusiva. Por eso van a facturar como cualquier profesional. Ya, por eso el consultor por producto paga IVA, paga IT y paga IUE profesional. ¿Estamos de acuerdo en la diferencia entre consultoría en línea y consultoría por producto en el tratamiento tributario? ¿Se entiende eso? Sí, licenciada, entiende. Ya, ¿alguien conoce a alguna persona que es consultor de alguna institución? ¿Alguno del grupo conoce a alguien? Disculpe, licenciada, pero yo no estoy entendiendo qué es consultor. Lo que pasa es que te contratan, por ejemplo, en el SIN, ya han contratado para trabajar en control de boleta fiscal, de notas fiscales. O sea, para que las personas que han sido contratadas salgan a las calles a controlar la emisión de factura. Entonces, por ejemplo, han entrado a trabajar de esa manera. Otros han entrado para apoyar en el trabajo de fiscalización. O sea, más o menos como hacemos la pasantía, ya, más o menos con ese tipo de trabajo, pero ya es un trabajo de profesional, ¿no? No de estudiante necesariamente. O sea, pueden ser contratados para determinadas funciones no profesionales. Y para otras funciones, como el caso del trabajo en fiscalización, deberían ser profesionales. Ya, entonces esa persona no es dependiente, pero trabaja en el horario de la entidad junto con los dependientes, solo que no tiene contrato de dependiente. Es una modalidad especial para contratar personas que trabajen para el Estado sin que el Estado tenga que asumir cargas sociales. ¿Está entendido? Ahora sí, licenciada, sí, muchas gracias. Ese es el objetivo. No sé si vieron, cuando estaba de presidenta Yanine, ya
había un grupo de personas que eran informáticos que trabajaban con consultoría para el Estado y salieron los sueldos que ganaban y todo. ¿Se acuerdan de ese grupo de personas que trabajaban en las redes para el gobierno? No me acuerdo, pero al único que me acuerdo es del señor Villegas. Ah, ya. No, este grupo de profesionales que trabajaban para el Estado eran contratados para que cumplan determinados horarios, ¿no? Trabajando justamente para el Estado. Ahora, en la universidad también se ha contratado consultores en línea para control de activos fijos. En una oportunidad me enteré que estaban trabajando en ese rubro, ¿ya? Entonces, dependiendo de la entidad, puede variar la función. Lo único que diferencia al dependiente es que el dependiente está en planillas. En cambio, el consultor le pagan como si fuera un independiente, ¿no? Pero está trabajando respetando los horarios de la entidad. ¿Está bien? Sí, licenciada. Ya, la alcaldía ha contratado consultores en línea para ese proyecto Tu Casa, para la regularización de las construcciones y todo. No es verdad, a nivel de todo Cochabamba se ha hecho una regularización de edificaciones y demás, y han contratado muchos arquitectos que han trabajado en consultoría en línea en esos proyectos. Y ahora mismo hay un proyecto, ¿no?, que se está desarrollando de regularización de inmuebles. También siguen trabajando como consultores en línea para la alcaldía. Entonces hay muchas profesiones en las que se puede trabajar como consultor en línea. Bien. En este caso, licenciada, los consultores en línea, entonces, al concluir su contrato de trabajo, tendrían que hacer la emisión de factura. No, la consultoría en línea no factura. El consultor en línea tiene una remuneración mensual. Ya, por ejemplo, yo puedo ser consultor en este proyecto de Tu Casa, si soy arquitecto, ¿no? Entonces yo voy a trabajar en los horarios de la alcaldía, ya realizando esa función de revisión de planos, aprobación de planos y demás, ¿no? Ahora, en ese trabajo va a haber una remuneración mensual. Esa remuneración mensual la voy a tener que informar cada 3 meses. Por decir, yo empecé a trabajar, supongamos, este mes de noviembre, ¿ya? Entonces, voy a declarar noviembre, voy a declarar diciembre, pero octubre no, porque no estaba trabajando como consultor en línea. En el siguiente año puedo seguir declarando enero, febrero, marzo, en el primer trimestre, y así sucesivamente, por trimestres va a ir declarando. Presenta su declaración solo de RCIVA y una copia de la declaración jurada del RCIVA trimestral la lleva a la alcaldía. ¿Se entiende? No emite factura, solo lleva una copia de la declaración trimestral. Eso es lo que va a hacer el consultor en línea. En cambio, el consultor por producto ya es contratado, por decir, para que haga un sistema. Entonces, termina de diseñar el sistema y entrega el sistema a la entidad estatal que le ha contratado. Junto con la entrega del sistema, tiene que entregar su factura y le pagan por la factura. Entonces, esa persona va a pagar IVA, va a pagar IT y va a pagar IUE. ¿Está bien? Esa es la diferencia de los dos. Ya, licenciada. Ahora, los consultores en línea, aclararles, disculpa un ratito. Los consultores en línea solamente pueden trabajar para el Estado o para organismos internacionales. No pueden trabajar los consultores en línea en sector privado. Una persona que hace asesoramiento, ¿no?, o consultoría en empresas privadas necesariamente tiene que facturar. Bien, querías preguntar algo, Alejandro, perdón, te he interrumpido. Decía si los consultores en línea están dentro de lo que es
la normativa de la Ley General del Trabajo tenemos dos tiempos, ¿no? Uno que es contrato de a tiempo indefinido y otro por un tiempo determinado. No, no Si son es, contratos laborales. tampoco son. No, Ya no, quería el no, licenciado. son contratos civiles, no son contratos laborales. ¿Ya? Está entendido, ¿no? Sí, licenciada, muchas gracias. Solo tengo una pequeña duda más, licenciada. Adelante. No lo he llegado a entender sobre lo que son la contraprestación de servicios en el caso del sector público. Eso es lo que estaba viendo ese rato en el RCIVA. Si En me el puede RCIVA aclarar. dependiente, Ajá, cuando dice que el sector público puede contratar a una persona o por contraprestación de servicios, eso es lo que estuve viendo y qué se refería con eso, nomás decía. debe ser justamente para los consultores en línea. Si puedes después, me pasas por favor a la siguiente clase el artículo para que lo revisemos, para Está, que me fije exactamente a qué te estás refiriendo. O si tienes el número de artículo, me lo das y luego lo reviso. está bien, licenciada, le voy a pasar. Ya, está bien. ¿Alguna otra pregunta más del RCIVA? Nuestro segundo parcial, jóvenes, va a ser solo del RCIVA. Ya, por tanto, ahí tienen la oportunidad para mejorar su rendimiento, ya, y asegurar también la aprobación de la asignatura. Entonces, son ejercicios no largos, ya, más bien yo diría son ejercicios más concretos. No hay tanta variedad como hemos visto en el caso de IVA y T. Entonces, va a ser más fácil que puedan estudiar esta parte. Sería conveniente que a medida que vamos avanzando ya vayan estudiando, porque apenas termine RCIVA retenciones voy a tomar examen. O sea que podría estar tomando examen en 2 semanas más o menos. A lo sumo 3, no creo 3 incluso, quizá en 2. ¿Ya? ¿Está bien? Disculpe, en el RCIVA retención, más o menos a qué se refiere. Ya. ¿Qué es lo que tenemos? Primero analicemos en el RCIVA contribuyente directo. En el RCIVA contribuyente directo están las personas que alquilan y dan factura. Luego están las personas que pueden ser síndicos de tanto sociedades anónimas, los directores de sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones, ¿ya? También en el RCIVA contribuyente directo están las personas que prestan dinero y cobran intereses, ya que serían intereses particulares, ¿no? A lo que hemos llamado intereses particulares. Si es que esas personas que están en el RCIVA contribuyente directo emiten factura, entonces pagan RCIVA trimestral, ya pagan IVA y T mensual y pagan RCIVA trimestral por esas actividades que he mencionado. Ahora, si por algún motivo esas personas naturales no emitieran factura y quien les contrata fuese una persona, una empresa unipersonal o una persona jurídica, entonces esa persona jurídica o empresa unipersonal contratante les retiene los impuestos a estas personas, ya a los que alquilan sin dar factura, a los que son síndicos y no dan factura, o son directores, no emiten factura, o prestan dinero, ganan intereses y no emiten factura. Entonces, a los que no emiten factura se les retiene el RCIVA y se les retiene el IT, ¿ya? Y esa retención de RCIVA e IT es pagada por, en el RCIVA, en este caso, retenciones, y el IT retenciones, que ya no es trimestral, sino mensual. ¿Estamos de acuerdo, Maribel? Sí, licenciada. Ya, entonces sería, o sea, ¿qué es lo que grava el RCIVA retenciones? Grava la obtención de la renta por alquileres, por honorarios de síndicos directores, por intereses particulares, sin factura. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada, muchas gracias. Ya, ahora, el IVA no se retiene. O sea, solo tenemos retenciones en RCIVA, en IT, y cuando avancemos el IUE vamos a tener retenciones en IUE, tanto retenciones en operaciones nacionales como retenciones a beneficiarios del exterior. No, esas son las retenciones que normalmente aplicamos, ¿ya? Ahora, para hallar, por ejemplo, seguramente van a tener ahí problema, les decía, cuando hallen el objeto, el sujeto,
el hecho generador, la base imponible, la alícuota para el RSI retenciones, porque no van a encontrar, ¿no? En la ley no van a encontrar quién es el sujeto, quién es, o sea, cuál es la base imponible y demás para las retenciones. Entonces, ¿qué hacemos? En realidad tenemos que basarnos en el RSI trimestral, ¿no? Y en función del RSI trimestral ir estableciendo qué pasa si no facturan. Y en caso de no facturar, llevar esos casos al RSI retenciones. Lo mismo pasa si la persona factura, paga IT. Pero si no factura, entonces le retiene IT. Y de ahí vamos deduciendo los elementos de la obligación tributaria. O sea, por deducción tenemos que sacar, porque no vamos a encontrar en forma literal, textual, en las normas. No, lo único que han de encontrar es que en caso de no facturación se hacen retenciones. ¿Ya? Sobre el tema de retenciones, cuando entra el ejercicio de retenciones, voy a reforzar más lo que ahora estoy explicando. O sea, en cada caso voy a ir reforzando y profundizando lo que estamos avanzando. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más que tengan? No se queden con las dudas. Licenciada, las alicuotas del RSI en retenciones y tanto del IT, del IT es 3%, del RSI sigue siendo el 13% o depende, licenciada. No, va a ser también, va a ser 13%. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo, soy una empresa y he contratado una tienda en alquiler y el dueño de casa no me da factura? Entonces yo le voy a retener el RSI 13% sobre el valor del alquiler. Supongamos que el alquiler es 5.000, entonces 13% sobre 5.000 y el IT 3% sobre los mismos 5.000. Ahora, hay un caso especial en retenciones donde no aplico IT, que es el caso de los intereses financieros. En un banco, ya cuando un banco paga intereses, no tiene que fijarse quién ha abierto la cuenta bancaria. Si la cuenta bancaria la ha abierto una persona natural con NIF, el banco no le retiene, le paga el total de los intereses. Entonces, la persona es la que tiene que pagar el RSI trimestral, ¿ya? Ahora, si la persona ha abierto con carnet de identidad, el banco directo le retiene. Pero el banco no retiene RSI con IT, solo retiene RSI. ¿Por qué? ¿Por qué un banco solo retiene RSI y no retiene IT? ¿Qué hemos dicho de los intereses Por lo que está exento. Exactamente. ¿Ya? Como son intereses por depósitos, entonces el banco solo retiene RSI. Ahora, si estuviera en moneda extranjera, también va a retener ITF, pero no IT. El banco entonces retiene RSI, retiene ITF, pero no retiene IT por la exención. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Por mí sí, licenciada. ¿Las demás personas tienen algunas preguntas, jóvenes, dudas? Está entendido todavía. En ¿Sí? este momento. Hasta el momento. ¿Sí? Ya no hay más dificultades, no hay más dudas. Bien, joven. Sí, adelante. De que hay que sacar el 50%, creo que son... No, eso es en IUE. No, en el RSI yo he visto que decía que si digamos son personas que se consideran dependientes y trabajan en organismos de consultoras o algo así. ¿Podemos revisarlo? ¿Me dices qué artículo para que revise de qué estás hablando? Creo que estamos hablando de las acreditaciones, licenciada, las deducciones. No, porque las retenciones no tienen deducción. Revisaremos, Maribel, ¿ya? ¿Me puedes escribir luego y me das el artículo para que lo revise para la clase siguiente? Ya está bien, licenciada. ¿Ya? Dice, no, así sería posible, digamos, de pasarlo prácticamente todo lo que es IT retenciones y RSI retenciones. Pasa que al hacer las tareas no podíamos encontrar información, como que Ya. ahorita acabo de enterarme igual que no hay deducciones ni acreditaciones en retenciones. Sí, no hay ni deducciones ni acreditaciones en retenciones. Lo que podríamos hacer es la clase siguiente, ya,
antes de entrar a la resolución de ejercicio, podríamos revisar esa tarea. ¿Les parece? Sí, por favor, Lisa. Ya. Me parece importante para que así no queden dudas, para que a la parte práctica ya entremos con una buena base. ¿Está bien? Licenciada, Sí. en temas de retenciones o agentes de retención y de información, no puede ser cualquiera persona, cierto, solamente tiene que ser personas asignadas mediante una disposición legal, cierto. Claro, y solamente en territorio nacional solo pueden ser agentes de retención las empresas unipersonales y las personas jurídicas. Una persona natural no le puede retener a otra persona natural. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le presto dinero a una persona y le cobro intereses? Y si esa persona es persona natural, no me puede retener de los intereses el impuesto. ¿Ya? Lo mismo, si yo le alquilo la casa a una persona para vivienda, por ejemplo. Entonces estoy alquilando a una persona natural, ¿ya? Entonces, entre personas naturales no podemos aplicar retención. Por tanto, el sujeto a retención tiene que ser necesariamente persona natural o sucesión indivisa. O sea, a quien le retengo tiene que ser persona natural o sucesión indivisa. Y quien retiene tiene que ser empresa unipersonal o persona jurídica. Entonces ahí, por ejemplo, estamos viendo el tema de los sujetos, Roselín. ¿Sí? En este caso, en el anterior caso teníamos, en el caso del IVA, agente de retención, percepción y información, ¿cierto? En el IVA Ahora, no hay agente de retención. en este caso del ERES IVA, solo de acuerdo a lo que estoy viendo en la normativa, hay agente de retención y de información, ¿cierto? Sí. Ya. Ambos. En Pero la el, gente de percepción igual, porque cuando retienes tienes que pagar a la entidad financiera. Y la entidad financiera viene a ser igual agente de percepción. ajá, entonces se convierte automáticamente en agente de percepción. Justamente por ese tema, ya una entidad financiera puede ser los tres. Una entidad financiera puede ser agente de retención, puede ser agente de información y agente de percepción. Es los tres una entidad financiera. ¿Ya? Agente de retención cuando paga a personas naturales que han abierto cuentas con carnet de identidad. Agente de información cuando paga intereses a personas jurídicas ya, o a personas naturales que han abierto cuentas con NIT, ¿no? Y agente de percepción cuando cobra los tributos que las personas depositan en los bancos. ¿Se ubican? Entonces, una entidad Sí. financiera es los tres. Ahora sí me ubico claramente a los tres, licenciados. Ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Entonces, antes de que entre a la solución de este nuestro ejercicio, podemos hacer ahí un corte para analizar el IVA retenciones y el IT retenciones. ¿Está bien? Sí, Lisa. Ya, muy bien. Licenciada, en el caso de estas RSIVAs y en caso específicamente de las retenciones, ¿eso ocurre en el sector aduanero, licenciada? Las retenciones no, las retenciones las hace la administración interna. O sea, la administración tributaria interna la controla, no el sector aduanero. Ajá. Los tributos aduaneros no están sujetos a retención. Ya, o sea, el gravamen arancelario, el IVA, el ICE, el IHD, ¿no? El impuesto especial a los hidrocarburos y los derivados, que son tributos aduaneros, ninguno de ellos es sujeto a retención. Está bien, licenciada, muchas gracias. Ya, solamente sería en tributación interna aplicable la retención. ¿Ya? Bien, no hay más preguntas. Entonces, la siguiente clase revisamos la tarea que tienen, ¿ya? Para que podamos aclarar las dudas que se han presentado. Bien, jóvenes. Que descansen. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta